El estruendo fue inconfundible, como si la tierra misma se estuviera desintegrando. Desde lo lejos se escuchó el crujir de un olivo al caer, su cuerpo de siglos de vida retumbando en el suelo. Alba, de pie en el borde del campo, sintió que algo dentro de ella se quebraba también. «No puede ser, no es posible», exclamó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Ella siempre había sabido que aquel bosque tenía algo sagrado, algo que pertenecía a sus ancestros, algo que nunca debería haberse tocado. Pero ahora los olivos caían uno tras otro, y con ellos todo lo que ella había amado. En sus manos, la tierra ya no era fértil. Se volvió hacia el horizonte, su rostro marcado por la tristeza y la determinación. El viento soplaba con fuerza, como si la propia naturaleza estuviera gritando. «No hay marcha atrás», murmuró, mientras caminaba hacia el corazón del desastre, donde el fuego ya comenzaba a devorar el bosque. Alba respiró hondo, y por un momento pensó que podía escuchar la voz de su abuela entre el viento. «Los árboles no lloran, pero sus raíces sí sienten», decía ella. En su mente, los recuerdos de los días en que el campo estaba lleno de vida se mezclaban con el sonido del fuego. «Todo esto, todo lo que he perdido, ¿realmente vale la pena luchar?», se preguntaba mientras avanzaba entre las cenizas. La tierra que le había dado tanto parecía estar desmoronándose bajo sus pies. Pero no podía rendirse. No mientras aún quedara algo por salvar. La lucha era suya, y tal vez, solo tal vez, había algo más en juego que su propio sufrimiento. La voz de la abuela resonó de nuevo como un eco distante: «No dejes que el fuego te queme por dentro». Alba no podía evitar mirar hacia atrás, hacia el bosque que una vez fue su hogar. A lo lejos los últimos olivos ardían, pero algo en su interior se despertó. La rabia y la impotencia se entrelazaban, dándole una fuerza que no sabía que aún poseía. «Esto no terminará así», murmuró, su voz firme, aunque aún teñida de tristeza. Se había resignado a que muchos abandonarían la lucha, que la tierra se perdería ante el avance de la corrupción. Pero no ella. No podía permitir que sus ancestros, aquellos que habían cuidado de la tierra, cayeran en el olvido. Mientras caminaba, una idea tomaba forma. No solo se trataría de salvar la tierra, sino de revivir la memoria perdida, la conexión rota. «El fuego no puede ganar», se dijo a sí misma, sintiendo en su pecho una renovada determinación. Algo dentro de ella había cambiado, y aunque la batalla sería feroz, no estaba dispuesta a rendirse. La sensación de soledad invadió a Alba mientras se adentraba más en el campo quemado. Cada paso parecía retumbar en su pecho, y la vastedad del paisaje destruido la rodeaba, casi devorándola. «El dolor del suelo es mi dolor», pensó. La tierra ya no era la misma, y ella tampoco. La lucha que tenía por delante parecía infinita, pero la vida que todavía latía en los recuerdos de su abuela le daba fuerzas. A medida que avanzaba, las palabras de su abuela volvían a su mente: «Cuando la tierra te llame, escucha». Y lo estaba haciendo. Un susurro en el viento, un grito del alma de la naturaleza. No podía ignorarlo. Sabía que debía seguir, que la única manera de restaurar lo que se había perdido era enfrentarse a lo que venía. No importaba cuán oscura pareciera la senda, su misión era más grande que ella misma. El viento aullaba, arrastrando consigo las últimas huellas del bosque que había sido. Alba escuchó el crujir de algo más cerca. Era un sonido distinto, uno que venía de la tierra misma, como un susurro de advertencia. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa, sin saber si esperaba respuesta. La vida en el campo ya no era la misma, y no podía confiar en nada ni en nadie. Pero había algo en ese sonido, algo que la hizo avanzar, con cautela. «No hay marcha atrás», pensó. El futuro estaba más incierto que nunca, pero la verdad detrás del silencio de la naturaleza debía ser conocida. Quizá, solo quizá, el mensaje de la tierra podría salvarla. «La verdad siempre tiene un precio», murmuró, mientras daba un paso más hacia lo desconocido. El sol comenzaba a ponerse cuando Alba se adentró en el pueblo. La quietud del aire contrastaba con la agitación que sentía en su pecho. La gente caminaba sin mirarse, como si nada estuviera pasando. «¿Será que todos han olvidado ya?», pensó.
Sus pasos resonaban en las calles desiertas, mientras su mente recorría los últimos días, la destrucción de su hogar y la indiferencia del mundo. En su corazón, la lucha no había terminado. Necesitaba algo más que recuerdos, algo debía cambiar. Las sombras se alargaban, y las casas viejas parecían tener ojos que la observaban. La tierra no olvida, murmuró Alba, decidida a hablar con aquellos que aún tenían fe. Alba llegó a la plaza central, donde algunas personas se agrupaban en silencio, observando a lo lejos. ¿Qué estamos esperando?, pensó mientras caminaba hacia un pequeño grupo de viejos amigos. Pero al acercarse, los rostros conocidos se apartaron, como si el dolor fuera una carga que no querían cargar más. Estamos vencidos, dijo uno de ellos, sin mirarla. Todo se ha perdido, Alba. El dolor en sus ojos era palpable, pero Alba no podía entender cómo se habían rendido tan fácilmente. ¿Cómo pueden rendirse cuando todo lo que amamos aún está aquí?, respondió ella, con una rabia contenida. La conversación se desvaneció en el aire pesado, y Alba sintió el peso de una lucha solitaria ante ella. A medida que las horas avanzaban, Alba caminó hasta el río cercano Pontocao. El agua, antes limpia y cristalina, ahora estaba estancada y sucia. En su mente, las palabras de su abuela resonaban. El agua es la vida, y si la arrasamos, todo lo demás seguirá. Se arrodilló junto a la orilla, tocando el agua turbia con las manos, y vio cómo el brillo de la luna reflejaba de manera irónica sobre la superficie contaminada. Esto no puede ser, no puede terminar así, murmuró. Su lucha estaba lejos de acabar, y el río era su próxima batalla. Las huellas del pasado se habían hecho permanentes en la tierra, pero aún había esperanza. No podía dejar que se perdiera todo. Alba se levantó con un suspiro, sabiendo que el tiempo no perdonaba. En su camino de regreso al pueblo, vio una figura conocida a lo lejos, su hermano, Daniel. La relación entre ellos siempre había sido tensa, marcada por diferencias profundas en cómo ver la vida y la tierra. ¿Y tú qué haces aquí?, le preguntó Alba, mientras él se acercaba con una expresión distante. Daniel no respondió de inmediato. El silencio entre ellos era pesado. Finalmente murmuró: «Me voy. Ya no puedo quedarme en un lugar que está muriendo». Las palabras de su hermano fueron como un puñal, y Alba sintió cómo la traición comenzaba a formarse en su corazón. «¿Y tú te vas a rendir?», respondió, apenas conteniendo las lágrimas. El viento soplaba con fuerza cuando Alba llegó a la colina al final del pueblo. Desde allí veía la vasta extensión de tierra que alguna vez había sido rica en vida. Ahora, todo estaba devastado, con solo unos pocos restos de lo que había sido un próspero campo de olivos. «No estoy sola. La tierra sigue siendo nuestra», pensó. En el fondo, la promesa de algo mejor parecía distante, pero no imposible. Cada paso que daba hacia el horizonte, una nueva esperanza nacía en su corazón. Sabía que el viaje que tenía por delante sería largo y doloroso, pero había algo más grande en juego: la supervivencia, la memoria de aquellos que habían vivido antes que ella. Alba no podía dejar de pensar en las palabras de su hermano. Su marcha la había dejado con una sensación de vacío, como si el mismo suelo que tanto amaba se hubiera abierto bajo sus pies. «¿Qué le ha sucedido?», se preguntaba mientras caminaba por el bosque. Había pasado toda su vida sintiendo que él estaba a su lado, luchando por lo mismo. Pero ahora, él se había ido, abandonando todo por una vida de comodidad que él mismo había elegido. ¿Realmente quería salvar la tierra, o solo la usó como excusa?, se cuestionaba. El viento movía las hojas alrededor de ella, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a sus pensamientos. Un susurro le recorría la espalda, y algo en su interior le decía que la traición no era solo de su hermano. Alba decidió confrontar a Daniel una vez más, aunque su corazón latía con incertidumbre. Sabía que la confrontación no sería fácil, pero el dolor de no saber la verdad la devoraba. Llegó a la casa de su hermano y lo encontró en el patio, arreglando unas herramientas. «Daniel, tenemos que hablar», dijo, su voz grave pero temblorosa. Él levantó la mirada, sin mostrar sorpresa. «Ya no hay nada que hablar, Alba», respondió él,
sin detenerse en lo que hacía. ¿Por qué me dejaste sola en esto? ¿Por qué abandonaste la lucha?, exigió Alba. Las palabras de su hermano fueron como cuchillos, porque todo esto es una causa perdida. Los árboles se quemaron. El agua está envenenada, y la gente se ha olvidado. No hay vuelta atrás. El silencio que siguió a las palabras de Daniel fue más pesado que cualquier grito. Alba se quedó allí, inmóvil, procesando la enormidad de lo que había escuchado. ¿Cómo puedes decir eso?, susurró, casi sin voz. Daniel la miró con una expresión vacía. No es mi culpa, Alba. La tierra es tu lucha, no la mía. Yo solo quiero vivir en paz, dijo, su tono vacío, como si estuviera buscando consuelo en su decisión. Alba sintió cómo la traición de su hermano calaba hondo. Algo más que una herida, era una fractura en su alma. ¿La paz viene después de la lucha, Daniel? Pero tú ya te has rendido, gritó, pero sus palabras parecían perderse en el viento. Su hermano ya no la veía, ni la escuchaba, y lo peor de todo, ya no la comprendía. Con el corazón roto y la cabeza llena de dudas, Alba se alejó de la casa de su hermano. Caminó sin rumbo, como si todo el peso de la traición la empujara hacia adelante. El bosque a su alrededor parecía reflejar su dolor, cada árbol quemado una parte de sí misma. Pero de repente algo la hizo detenerse. En la distancia, vio una figura familiar que caminaba por el sendero, un hombre, de paso firme, con una mirada decidida. Era el mismo que había estado a su lado en muchas de las batallas anteriores, su compañero en la lucha, Panto. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Alba, sin comprender su presencia en ese momento tan oscuro. El hombre la miró y dijo: porque la lucha no ha terminado, Alba, y aunque todo esté perdido, aún queda esperanza. El encuentro con Lorenzo fue como un respiro después de una larga tormenta. A su lado, Alba sentía que aún podía encontrar algo por lo que luchar. Pero, mientras caminaban juntos, Lorenzo le confesó algo que la dejó helada. Lo que te voy a decir, Alba, no será fácil de escuchar, pero es la verdad. Alba lo miró, desconcertada. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa. Lorenzo la miró de nuevo, y sus palabras fueron un golpe directo al corazón. Tu hermano no fue el único que se rindió. Alba, yo también soy parte de lo que destruyó todo esto. El mundo de Alba se desplomó bajo sus pies. No. ¿Cómo?, susurró, incapaz de creer lo que acababa de oír. Alba no podía sacarse de la cabeza las palabras de Lorenzo. A pesar del dolor y la rabia, algo en su interior le decía que debía descubrir más. Si Lorenzo había sido parte de la destrucción, tal vez la verdad era más profunda de lo que pensaba. Decidió ir al corazón del conflicto, al lugar donde todo comenzó, la antigua casa de su abuela, donde aún quedaban vestigios de las historias y secretos que ella nunca había compartido. La verdad está enterrada aquí, pensó, mientras cruzaba el umbral de la vieja casa. El aire estaba denso, cargado con el olor a tierra húmeda y recuerdos olvidados. ¿Qué secretos guardas, abuela?, murmuró, mientras comenzaba a hurgar entre los viejos papeles y objetos de la familia. Alba encontró una carta, oculta entre las páginas de un libro que había pertenecido a su abuela. Al abrirla, una sensación extraña recorrió su cuerpo. Las palabras escritas en ella eran claras y directas: la tierra que cuidamos está maldita, y si alguien intenta salvarla, las sombras del pasado los alcanzarán. Alba se quedó inmóvil, el corazón latiendo con fuerza. ¿De qué hablaba su abuela? ¿Por qué nunca le había contado esto? La carta mencionaba un nombre: Víctor Salazar. Alba nunca había oído hablar de él, pero algo en su interior le decía que la búsqueda debía continuar. Salió de la casa con la carta en las manos, sintiendo que una pesada carga se había colocado sobre sus hombros. Alba encontró el nombre Víctor Salazar en los registros de la ciudad. Al principio pensó que era solo un nombre más, tal vez alguien relacionado con el pasado de la familia. Pero a medida que investigaba más,
descubrió que Salazar no solo había sido un hombre importante, sino que tenía conexiones con las grandes corporaciones que habían empezado a comprar tierras en la región. ¿Será posible que mi abuela lo conociera?, pensó. La conexión parecía cada vez más clara. Salazar había sido la clave de todo. La carta no solo hablaba de maldiciones, sino de un acuerdo secreto entre las élites y la naturaleza misma. Alba sintió cómo el nudo en su estómago se apretaba. Lo que su abuela había previsto estaba sucediendo, y ella era la única que podía detenerlo. Con la información de la carta y el descubrimiento de Salazar, Alba decidió enfrentarse a la realidad. Fue a la oficina de Salazar, donde las paredes parecían susurrar secretos guardados. Al entrar, una sensación de opresión la envolvió, como si estuviera cruzando un umbral que no podía regresar. Salazar la recibió con una sonrisa fría y calculadora. «Ya te esperábamos», dijo, sin sorpresas. Alba lo miró fijamente, las palabras de su abuela resonando en su mente. «¿Qué sabes sobre mi familia?», preguntó, con firmeza, a pesar de la incertidumbre. Salazar rió suavemente. «Sabía que llegarías. La tierra no se olvida. Y tú, Alba, eres la última pieza de este rompecabezas». «¿Qué es lo que realmente quieres, Salazar?», Alba preguntó, la ira quemando en su voz. Él sonrió, como si ya supiera lo que iba a decir. «Lo que quiero es simple, lo que siempre hemos querido: el control de la tierra. Y tú, Alba, eres la llave para que todo se cumpla». Alba dio un paso hacia él, el corazón latiendo con fuerza. «No voy a dejar que destruyas todo lo que mis abuelos construyeron, ni todo lo que hemos luchado por salvar». Pero Salazar la miró con indiferencia. «Ya es demasiado tarde. La tierra ya ha sido comprada, los acuerdos se han firmado. Tú no puedes detener lo inevitable». Alba sintió que todo lo que había creído se desmoronaba. Estaba atrapada en un juego más grande que ella, y la verdad que había buscado estaba mucho más allá de lo que había imaginado. El aire estaba denso, cargado con la amenaza de lo que estaba por venir. Alba se encontraba frente a la antigua plantación de olivos, la última defensa que quedaba contra la destrucción total. El fuego aún parecía lejos, pero el calor del día le indicaba que el viento podría hacerlo llegar en cualquier momento. Lorenzo había decidido unirse a ella en esta última batalla, y aunque sus palabras sobre su traición aún resonaban en su mente, sabía que no podía dejarlo solo. «No podemos perder esto. No podemos dejar que se lleve todo lo que amamos», dijo Alba con voz quebrada. Lorenzo asintió, aunque su rostro mostraba una mezcla de dudas y resolución. «Y hoy sabremos si es posible revertirlo, si aún queda algo por salvar». Ambos miraron hacia el horizonte, donde las primeras señales de fuego comenzaban a dibujarse sobre el campo. La batalla había comenzado. Con las primeras señales de fuego acercándose, Alba se preparó para lo peor. Los árboles caían, las raíces del suelo parecían crujir, y el suelo mismo parecía ceder bajo sus pies. «No podemos dejar que el fuego arrase con todo», pensó. Pero en su corazón sabía que esta era la última oportunidad. Si los olivos caían, su lucha también se desmoronaría. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo las cenizas de los olivos caídos, y un sentimiento de desesperación la invadió. «Si caemos hoy, que sea con dignidad», murmuró Lorenzo mientras se ajustaba la mochila y se preparaba para hacer frente al fuego. Alba lo miró, y por primera vez desde su traición, vio en sus ojos el mismo miedo y determinación. «Juntos», dijo ella. «No importa lo que pase, juntos». El sonido del viento se volvió ensordecedor. El fuego se acercaba rápidamente, arrasando todo a su paso. Alba y Lorenzo se adentraron en la línea de fuego, las llamas iluminando la noche como una tormenta de luz. El calor era insoportable, y el aire estaba pesado, lleno de humo y cenizas. Alba respiró hondo, su mente enfocada en salvar lo que quedaba. «A las raíces, tenemos que salvarlas», gritó Alba mientras se dirigía al núcleo del incendio, buscando la última línea de defensa. Lorenzo la siguió de cerca, y aunque su cuerpo estaba cansado, sus pasos eran firmes. «No dejamos que todo esto se apague sin luchar», dijo él, con una mirada decidida en su rostro.
El fuego rugía alrededor de ellos, pero la lucha no había terminado. Alba y Lorenzo llegaron a las raíces de los olivos que aún quedaban. El fuego estaba tan cerca que podían sentir el calor quemando sus pieles. «Es ahora o nunca», gritó Alba mientras se arrodillaba para proteger las raíces más cercanas. Lorenzo hizo lo mismo, luchando contra el viento y el fuego que los rodeaba. «Esto no puede ser en vano», dijo Alba, su voz casi perdida en el rugido del fuego. La lucha se volvía cada vez más difícil. Sus manos estaban cubiertas de hollín, y la fatiga la había comenzado a invadir, pero en lo más profundo de su ser sabía que no podía rendirse. «No hasta que esto esté seguro», murmuró, mientras empujaba las raíces hacia el suelo para intentar salvar lo que quedaba. Con el tiempo, el fuego comenzó a ceder, pero Alba sabía que la batalla aún no estaba ganada. Mientras la ceniza caía como una lluvia silenciosa, ella miró alrededor, su corazón lleno de incertidumbre. «Hemos hecho lo que pudimos, pero ¿será suficiente?», se preguntó. El suelo bajo sus pies seguía humeando y el olor a quemado estaba en el aire. «Lo que hemos salvado no se puede destruir tan fácilmente», dijo Lorenzo, mirando a Alba con una expresión de cansancio, pero también de alivio. Pero Alba sabía que el camino por delante aún era incierto. La lucha no terminaba en esa noche, y tal vez nunca lo haría. A pesar de todo, el sol comenzaba a asomar en el horizonte, iluminando las cenizas con una tenue luz de esperanza. Los días pasaron, y la lucha de Alba y Lorenzo por salvar lo que quedaba del bosque parecía interminable. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. La tierra, aunque marcada por el fuego, comenzó a regenerarse. Las primeras señales de vida emergieron del suelo negro. Pequeñas hierbas verdes brotaban entre las cenizas, desafiando la destrucción. «Es un milagro», murmuró Alba, mirando el crecimiento incipiente, si on ne perdemos del escaramiento. «Y se acaba nuevo», conadaniendo el crecimiento en paz. Aunque el viento seguía soplando y las sombras del pasado aún acechaban, la tierra, de alguna manera, no había sucumbido por completo. «La naturaleza no se rinde», dijo Lorenzo, observando el verde que comenzaba a cubrir el campo. Alba sonrió, pero sabía que no todo estaba resuelto. La batalla era solo una pequeña victoria comparada con lo que aún estaba por venir. Un día, mientras Alba caminaba por el bosque restaurado, algo extraño la detuvo. En el borde de la tierra quemada, donde los árboles aún no se habían recuperado, encontró algo que la dejó sin aliento, marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado allí. A medida que se acercaba, pudo ver huellas de botas, claras y recientes. ¿Quién podría haber estado en este lugar, a estas alturas? El corazón de Alba comenzó a latir más rápido. La calma que sentía se evaporó, reemplazada por una creciente sensación de peligro. «No estamos a salvo», pensó. «Hay algo más, algo que no hemos visto». De repente, una sombra se cruzó en su camino, y Alba se tensó, preparándose para lo peor. Alba no pudo sacudirse la sensación de que alguien la estaba observando. El viento aullaba entre los árboles como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndole. De repente, Lorenzo apareció detrás de ella, pero su rostro era grave, diferente al hombre decidido que había conocido antes. «Alba, tenemos que hablar», dijo, su voz baja y tensa. «Es Salazar. Lo que hemos hecho lo ha puesto en movimiento. El poder que tiene sobre la tierra, sobre los recursos, es mucho mayor de lo que imaginábamos». Alba lo miró, horrorizada. «¿Qué quieres decir? ¿Acaso Salazar está detrás de todo esto?» Lorenzo asintió lentamente. Asintió lentamente. «Él no quiere solo la tierra. Quiere algo más. La naturaleza misma está bajo su control, y si no actuamos ahora, todo lo que hemos salvado caerá nuevamente». Con el conocimiento de la amenaza inminente, Alba y Lorenzo decidieron actuar. Sabían que Salazar no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Al caer la noche, Alba organizó a los aldeanos que aún creían en la lucha. El riesgo de enfrentarse a Salazar y sus fuerzas era grande, pero era la única opción.
No nos vamos a rendir, dijo Alba, su voz fuerte y clara, como un faro en medio de la oscuridad. Si Salazar quiere la tierra, entonces tendrá que enfrentarse a todos nosotros. Juntos podemos vencerlo. Mientras las últimas palabras de esperanza resonaban en el aire, un estruendo lejano hizo que todos se volvieran hacia el horizonte. El enemigo ya se estaba acercando. Con el primer rayo de luz al amanecer, Alba y los aldeanos se prepararon para la batalla. El suelo estaba firme bajo sus pies, pero la incertidumbre pesaba en el aire. Hoy, la tierra luchará por nosotros, pensó Alba, mirando el horizonte donde las primeras sombras del ejército de Salazar comenzaban a formarse. En su corazón, Alba sabía que, aunque la lucha sería feroz, no podían rendirse. Aunque perdamos, al menos habremos luchado. Y eso es lo que importa. El estruendo de los pasos del enemigo se hizo más cercano, pero Alba no retrocedió. Por la tierra, por los olivos, por los que ya no están, dijo en voz baja, como una oración antes de la tormenta. La batalla había sido intensa, más de lo que Alba había anticipado. Los aldeanos lucharon con valentía, pero las fuerzas de Salazar eran superiores. Cuando el polvo comenzó a disiparse, Alba miró a su alrededor, viendo la destrucción que había dejado la lucha. La tierra, aunque herida, aún respiraba. El sonido de los ecos de la batalla se desvaneció, reemplazado por un extraño silencio. El sol ya comenzaba a elevarse, su luz filtrándose débilmente a través de las ramas de los árboles. Alba se arrodilló en el suelo, sus manos tocando la tierra quemada, como si buscara una respuesta. ¿Es esto lo que hemos salvado? ¿Una tierra rota?, pensó. Pero en su corazón, aunque la victoria parecía distante, sabía que la resistencia había valido la pena. Algo dentro de ella sentía que la lucha no había terminado por completo, que quedaba esperanza en los rincones de la tierra aún intacta. Y el viento había amainado, y lo único que quedaba era el eco de las voces apagadas de aquellos que habían caído. Alba se levantó lentamente, mirando al horizonte. A lo lejos, el paisaje parecía intacto, pero sus ojos sabían que la paz no regresaría de inmediato. Lorenzo se acercó a ella, su rostro marcado por la fatiga, pero sus ojos llenos de una nueva comprensión. «Lo logramos, Alba», dijo en voz baja, como si no pudiera creerlo. «Quizá no de la manera que queríamos, pero lo logramos». Alba no respondió de inmediato. En su corazón sabía que la lucha por la tierra no acababa allí, pero un peso se había levantado. «La tierra aún nos necesita», susurró Alba, mirando los primeros brotes de hierba que emergían entre las cenizas. La batalla había terminado, pero la restauración había comenzado. A medida que los días pasaban, Alba se dio cuenta de que la tierra, aunque herida, tenía una resistencia indomable. En el corazón del bosque, los árboles comenzaron a brotar nuevamente, lentamente, pero con firmeza. El agua, aunque aún contaminada en algunos puntos, empezó a recobrar su curso. La naturaleza no olvida, pensó Alba, mientras observaba cómo la vida regresaba, un brote aquí, una flor allí. Pero el precio de esa regeneración había sido alto. Las cicatrices de la batalla permanecían, y la memoria de aquellos que se habían perdido en la lucha seguiría viva. Quizá no lo veamos todo restaurado, pero esto es solo el comienzo. Reflexionó Alba, sintiendo que, aunque el tiempo traería más desafíos, había algo invencible en la lucha por lo que era suyo. Con el paso de las semanas, Alba y los aldeanos reconstruyeron lo que pudieron. Aunque la tierra se recuperaba lentamente, el recuerdo de lo que había sucedido no se desvaneció. Las historias de la lucha y la resistencia se contaban alrededor de las fogatas, como si esas memorias fueran la chispa que mantendría viva la esperanza. Una tarde, mientras Alba se sentaba junto al río, Lorenzo se acercó a ella. «Nunca imaginé que estaríamos aquí, después de todo», dijo. «¿Cómo lo soportaste?» Alba lo miró, una sonrisa triste en su rostro. «Porque la tierra no olvida», dijo, mirando el agua que fluía lentamente, como si el río mismo estuviera recordando lo que había pasado, pero también lo que vendría.
Nunca olvidaremos lo que perdimos, pero tampoco olvidaremos lo que hemos ganado. La batalla había terminado, y la tierra había comenzado a sanar. Pero en el fondo, Alba sabía que la historia de la lucha no terminaría nunca. En cada brote, en cada árbol que comenzaba a crecer de nuevo, había un recuerdo de lo que se había perdido. La tierra no olvida, pensó una vez más, y sintió una conexión profunda con cada rincón de la naturaleza, con cada ser vivo que habitaba esa tierra. Mientras se alejaba del río, su mirada se dirigió una vez más al horizonte, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Siempre habrá una razón para luchar, pensó Alba, porque la lucha por la tierra nunca termina.